El viento invernal del altiplano de Puno era una cuchilla que cortaba la carne. A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire era escaso y el frío implacable, el patio de armas de la Compañía de Apoyo de Combate del Regimiento de Infantería de Montaña Cóndores de Puno era una plancha de tierra helada y blanquecina por la escarcha. En medio de ese paisaje desolado, un grito agudo rompió el silencio glacial. «Sargento técnico Quispe. Esto es una clara insubordinación. ¿No le ordené que la inspección del material para la campaña de heladas estuviera terminada para ayer?» El rostro del capitán Mateo Castillo, comandante de la compañía, estaba enrojecido, aunque era difícil saber si por el frío cortante o por la ira contenida. Frente a él, el sargento técnico de primera Javier Quispe, el jefe de logística y abastecimiento, simplemente exhaló una larga columna de humo de su cigarrillo, una sonrisa socarrona dibujada en sus labios curtidos por el sol y el viento de la puna. «Ay, mi capitán», su voz era un murmullo condescendiente. «Así son las cosas aquí en la sierra. El abastecimiento tiene que llegar a tiempo para que uno pueda hacer su inspección, ¿no cree? Además, los muchachos están con la espalda rota de tanto palear nieve y despejar los caminos. Si encima los pongo a contar cajas en ese almacén congelado, se me amotinan. Hay que tener un poco de muñeca, capitán. Un poco de criterio». Quispe se apoyó en una pierna, mirando al capitán desde arriba como si estuviera reprendiendo a un sobrino ingenuo y tonto. Con casi 20 años más de servicio que su superior y una vida entera en esa base, su lenguaje corporal irradiaba la arrogancia de quien se sabe el verdadero rey de aquel rincón olvidado por Dios y por el comando. El poder real, pensaba él, no residía en las estrellas de los oficiales que iban y venían, sino en las manos que controlaban la gasolina, la comida y las llaves de los almacenes. ¿Acaso esa es la respuesta de un jefe de logística?, replicó el capitán Castillo, su voz temblando ligeramente. Las compañías vecinas ya han terminado sus preparativos. ¿Por qué la nuestra siempre es la última en todo? ¡Qué coincidencia! Oiga. Si tiene tanta prisa, capitán, ¿por qué no va y los cuenta usted mismo? Yo tengo que salir hoy a coordinar un apoyo a la comunidad de Chucuito, así que estoy bastante ocupado. Con un gesto de desprecio, Quispe arrojó la colilla al suelo, la aplastó con la punta de su bota y le dio la espalda. El acto era una bofetada, una humillación pública frente a los suboficiales y soldados que observaban la escena desde la distancia, congelados y sin atreverse a respirar. Era una flagrante muestra de insubordinación. Mientras el capitán Castillo apretaba los puños, con el cuerpo temblando de impotencia y furia, un vehículo todoterreno negro del ejército, con la bandera peruana ondeando en una pequeña asta, cruzó la garita de la base y se deslizó silenciosamente por el camino de acceso al patio de armas. El pesado crujido de los neumáticos sobre la nieve helada fue el único sonido que rompió la tensión. El vehículo se detuvo y la puerta trasera se abrió. «Usted. Deténgase ahí». La voz era baja, pero poseía un filo helado que parecía penetrar hasta los huesos. El sargento Quispe, que ya se alejaba con su andar arrogante, se detuvo en seco, como si una fuerza invisible lo hubiera anclado al suelo. La figura que descendió del vehículo era una mujer en uniforme de gala. Sobre sus hombros, el sol glacial de Puno arrancaba destellos fríos de las insignias de coronel. Era Elena Vargas, la nueva comandante del regimiento, una leyenda silenciosa con un historial forjado en la Fuerza de Operaciones Especiales, la temida FOES. Caminó hacia ellos con paso lento pero firme, sin una pizca de vacilación. Unos lentes de sol oscuros ocultaban sus ojos, pero su mirada parecía atravesar a Quispe como un rayo láser. El capitán Castillo, sobresaltado, se cuadró de inmediato, su postura transformándose de la de un hombre derrotado a la de un oficial ante su superior. «Atención. Presentar armas a la señora comandante del Regimiento Cóndores de Puno. Con la furia del cóndor. Con la furia del cóndor». Rugieron al unísono Castillo y los soldados cercanos. Sin embargo, Quispe apenas si levantó una mano a la altura de la sien en un saludo descuidado y murmuró entre dientes: «¿Con la furia del cóndor qué hace aquí tan temprano?». Elena Vargas recibió el saludo, pero no bajó la mano. Su mirada estaba fija, no en los ojos de Quispe, sino en sus hombros encorvados, en su gorra ladeada y, finalmente, en la colilla de cigarrillo que yacía aplastada en el suelo inmaculadamente helado. ¿Es usted el sargento técnico de primera a cargo de la logística de esta compañía? Sí, mi coronel. Sargento técnico de primera Javier Quispe, para servirla. Quispe mantenía su postura desafiante, con las manos metidas en los bolsillos de su casaca. Había oído los rumores, una mujer como comandante del regimiento.
se había reído de ello. Seguramente sería una oficial de escritorio, una intelectual que no sabía nada del verdadero ejército, del barro, la nieve y el frío. Pero Elena Vargas era diferente. Se acercó hasta que la punta de sus botas casi tocó las de él. El aire entre ellos se cargó de una electricidad peligrosa. Las manos. Disculpe. Saque las manos de los bolsillos, fue una orden corta, precisa, sin espacio para la interpretación. Quispe, por primera vez, pareció desconcertado. Sacó las manos lentamente, sintiendo de pronto el frío que antes no le molestaba. ¿Así es como se presenta un suboficial? ¿Qué es esa postura? ¿En 30 años de servicio no le enseñaron a ponerse firme? No, es que el frío, mi coronel. El cuerpo se entumece un poco. No me venga con excusas meteorológicas. Lo que está entumecida es su podrida actitud. Vargas se quitó los lentes de sol. Sus ojos, ahora visibles, eran los de un depredador. Eran los ojos de una verdadera soldado, endurecidos en innumerables operaciones donde la vida y la muerte se decidían en un parpadeo. Quispe, sin darse cuenta, tragó saliva. El nudo en su garganta se sentía seco y áspero. Acabo de presenciar su comportamiento con su comandante de compañía. Ignorar una orden legítima de un superior, humillarlo frente a sus hombres, ¿a eso le llama usted tener criterio? No, mi coronel, ha habido un malentendido. El capitán no conoce bien la realidad del terreno y yo solo intentaba darle un consejo. ¿Un consejo? ¿Arrojar una colilla al suelo y darle la espalda es un consejo? Supongo que usted da los consejos con el trasero, sargento. Un par de soldados cercanos ahogaron una carcajada, convirtiéndola en una tos forzada. El rostro de Quispe se tiñó de un rojo púrpura. La humillación lo golpeó como una ola de agua helada. ¿Cómo se atrevía esa recién llegada, esa mujer, a avergonzarlo a él, al gran Javier Quispe, en público? Escúcheme bien. En mi regimiento no hay lugar para payasos que ignoran la jerarquía. Capitán. Sí, mi coronel. Capitán Mateo Castillo. A partir de este momento, cualquier acto de insubordinación del jefe de logística me lo reportará inmediatamente. Lo procesaremos por desacato. Entendido, mi coronel. Por primera vez, la voz de Castillo sonó con una fuerza renovada, con un eco de autoridad que él mismo había olvidado que poseía. Vargas se volvió de nuevo hacia Quispe, su mirada era como el hielo de la cordillera. Y en cuanto a usted, dijo, su voz bajando a un susurro amenazante. Mis ojos no se engañan con facilidad. El estado de esta unidad es deplorable. Le sugiero que se vaya preparando, sargento. Tras decir esto, se dirigió hacia el edificio del comando, su figura recortándose contra el sol brillante y el paisaje blanco. El viento que dejó a su paso pareció aún más frío. Quispe apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, mirando su espalda con un odio puro. Mocosa arrogante, ya veremos quién gana aquí. Pero no podía saberlo. No podía saber que el olor que la coronel Vargas había percibido al pasar a su lado no era solo el del tabaco barato. Era el olor a aceite, a corrupción, el hedor rancio de la malversación. La cacería acababa de comenzar. La oficina del comandante del regimiento se sentía gélida, y no era por la falta de calefacción. Era la energía que emanaba la coronel Elena Vargas, sentada detrás de su escritorio. Desde el primer día de su nombramiento, había ordenado que le trajeran todos los registros contables del regimiento, que ahora se apilaban sobre la mesa como una cordillera de papel. El libro de registro de combustible de la compañía de apoyo. Vargas extendió la mano sin apartar la vista de un documento. El jefe de operaciones, un mayor de rostro nervioso, le entregó el archivo con manos temblorosas. El historial de suministro de diésel del invierno pasado y las horas reales de funcionamiento de las calderas, los números no cuadran. La mirada de Vargas era infalible. Durante sus años en la FOES, se había ganado la reputación de ser una analista letal, capaz de detectar la más mínima discrepancia en un informe de inteligencia o el más sutil movimiento del enemigo. Los números en el papel le estaban gritando una mentira. El combustible había entrado, pero los registros de su consumo eran absurdamente bajos. ¿A dónde se fue todo el diésel sobrante? ¿Se evaporó hacia el cielo de los Andes? Murmuró para sí misma. Se levantó de su silla, su decisión tomada. Voy a hacer una inspección sorpresa. Sola, sin escolta. Mi coronel, podría ser peligroso.
Debería llevar al menos a un miembro de la policía militar. Sé cuidarme sola. Además, si hacemos mucho ruido, la rata se esconderá en su madriguera. Vargas se puso una casaca de campaña sobre su uniforme y salió de la oficina. Afuera, una ventisca de nieve había comenzado a azotar la base. Deliberadamente, evitó los caminos principales y se dirigió hacia la parte trasera de la base, cerca de los depósitos de combustible, una zona poco transitada por los soldados. En ese mismo momento, detrás del depósito de combustible de la compañía de apoyo, el sargento Quispe mantenía una conversación sigilosa con un hombre desconocido vestido con ropa de trabajo. Señor Gálvez, esta vez tenemos que ser más cuidadosos. La nueva comandante es una zorra, tiene 100 ojos. Ya me dio un revolcón esta mañana. Vamos, sargento, no se preocupe, respondió el hombre con una sonrisa aceitosa. No es la primera vez que hacemos esto. Tendré el camión listo esta noche, como siempre. 10 bidones, ¿correcto? Correcto. Pero la plata me la tienes que dar al instante, en efectivo. Mi hija empieza la universidad en Lima y ando un poco ajustado, ya sabes. Quispe miró a su alrededor con nerviosismo antes de deslizar discretamente una llave en el bolsillo del hombre. Era el método clásico para el robo de suministros militares. Justo entonces, sin que hubieran escuchado el más mínimo crujido en la nieve, una voz habló a sus espaldas. Parece que la matrícula de la universidad es bastante cara. Carajo. Quispe soltó un grito ahogado y se giró bruscamente. En medio de la ventisca, la coronel Vargas los observaba con los brazos cruzados. Su rostro no mostraba ninguna emoción, y esa calma era más aterradora que cualquier grito. «Coronel, ¿qué hace usted aquí?» «Dando un paseo. Y acabo de oír una conversación muy interesante. 10 bidones. Efectivo». Vargas se acercó lentamente, cada paso deliberado y amenazante. El civil, dándose cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a retroceder sigilosamente. «Usted, señor Gálvez. Si intenta huir ahora, al cargo de intento de robo se le sumará el de intrusión en una instalación militar. Le sugiero que se quede donde está». La autoridad en su voz fue tal que los pies del hombre parecieron pegarse al suelo helado. Era una demostración palpable de cómo una voluntad de hierro podía paralizar a otra. «No, no, no es lo que parece, mi coronel», tartamudeó Quispe, agitando las manos. «Este hombre él solo es un contratista que viene a recoger aceite usado». «Sí, eso es». Lamento si mis palabras dieron lugar a un malentendido, pero le aseguro que no es nada ilegal. El sudor frío perlaba la frente de Quispe a pesar de la temperatura bajo cero. ¿Recoger aceite usado? ¿Y para eso necesita que le entregue una llave? La mirada de Vargas se desvió hacia el bolsillo del contratista. «Saque lo que tiene en el bolsillo». El hombre, temblando como una hoja, sacó la llave que Quispe le había dado. Era la llave maestra del depósito de combustible. Según el reglamento, esta llave solo puede estar en posesión del jefe de logística y del comandante de la compañía, ¿no es así? ¿Y usted se la entrega a un civil? Otra violación de las normas. Solo se la presté por un momento. Dijo que necesitaba ver el interior para darme un presupuesto. Quispe siguió mintiendo, aferrándose a cualquier excusa. Vargas no lo arrestó en ese momento. Sabía que aún no era el momento. Había pisado la cola de la serpiente. Ahora tenía que asegurarse de aplastar la cabeza y el cuerpo entero. Le arrebató la llave al contratista y se la guardó en el bolsillo. «Esta llave me la quedo yo». Y usted, sargento Quispe, se acercó un paso más, hasta que sus rostros quedaron a apenas un palmo de distancia. Sé que en este momento está respirando aliviado, pensando que se ha salido con la suya. Cree que no tengo pruebas. Le dio 2 golpecitos en el bolsillo de la camisa. Pero recuerde esto. Cuando clavo mis dientes en una presa, no la suelto hasta arrancarle un pedazo de carne. Esos bidones de combustible que planeaba robar esta noche se convertirán en la soga que le apriete el cuello. Vargas le dedicó una sonrisa gélida y se dio la vuelta. Quispe sintió que las piernas le flaqueaban y casi se derrumba en la nieve. Esta mujer es de verdad. Esto no es un juego. Intuyó en ese instante que no se enfrentaba a una simple oficial estricta. La que había llegado a Puno era la parca en persona, venida a cortar el hilo de su vida. Sus pupilas se dilataron con un pánico que no había sentido en años. No podía dejarse vencer así.
Era hora de movilizar los contactos y las influencias que había cultivado durante 3 décadas, de volver a poner en marcha la maquinaria política que había convertido a tantos comandantes antes de Castillo en meros títeres. Pero había algo que Quispe, en su arrogancia, no podía ver. A Elena Vargas no le importaba la política. Lo único que entendía era el reglamento, los principios y el uso de una fuerza abrumadora para aniquilar al enemigo. Esa noche, la luz de la oficina de logística de la compañía de apoyo de combate permaneció encendida hasta tarde. Afuera, el viento andino aullaba y golpeaba las ventanas con furia, pero dentro, el calor de 2 calefactores eléctricos creaba una atmósfera sofocante. Sobre la mesa, los restos de un festín de chicharrón grasiento y varias botellas de pisco y cerveza estaban esparcidos en desorden. Pero, jefe, ¿es en serio? ¿La nueva coronel de verdad le quitó la llave del depósito? Preguntó el sargento Rojas, el encargado del comedor, mientras se limpiaba la grasa de los labios con el dorso de la mano. Javier Quispe llenó un vaso de vidrio con pisco puro y se lo bebió de un trago, con un gesto de furia. Te digo que sí. Esa maldita arpía no es normal. Tiene ojos de serpiente, te juro que te mira y parece que te está leyendo el alma. En mis 30 años de servicio he visto pasar a todo tipo de oficiales, pero nunca a alguien que llegue el primer día buscando problemas de esta manera. Quispe masticó un trozo de piel de cerdo crujiente y lo escupió con rabia. A su alrededor estaban sentados sus leales, el sargento Rojas, varios soldados encargados de los almacenes y de mantenimiento, todo el círculo que, bajo su protección, se beneficiaba del desvío de recursos y otros chanchullos. Eran los hombres de Quispe. Entonces, ¿qué hacemos ahora, jefe? Si nos quitó la llave, el negocio de este invierno se fue al diablo, ¿no? Al oír las palabras de Rojas, los ojos de Quispe se inyectaron en sangre. Oye, baja la voz. ¿Quieres que alguien te oiga? El problema no es perder el negocio, imbécil. El problema es que si descubre todo lo que hemos hecho, estamos todos jodidos. ¿O crees que no se van a dar cuenta de las comisiones que recibiste del proveedor de alimentos el mes pasado? El rostro de Rojas se puso pálido como el papel. Jefe, pero eso fue porque usted me lo ordenó. Cállate. Por eso mismo te digo que te pongas las pilas. Por muy lista que sea la comandante, los que manejamos el día a día somos nosotros. Falsificar documentos, cuadrar inventarios, eso lo tenemos dominado, ¿o no? ¿Entendido? Quispe los miró a todos, uno por uno, con una mirada amenazante. Si viene la policía militar a hacer preguntas, la respuesta es una sola: no sé nada. Si hace lo que les digo, yo me encargo de todo. ¿Quién soy yo? Soy Javier Quispe, el dueño de esta base. La comandante se irá en 2 años, pero yo me quedo. Así que más les vale elegir bien de qué lado están. Los soldados asintieron, el miedo reflejado en sus ojos. Quispe era como un parásito que se alimentaba de su temor. Mezclando hábilmente el miedo con pequeños beneficios, había construido una fortaleza inexpugnable a su alrededor. A la mañana siguiente, en la oficina del comando, la coronel Elena Vargas parecía no haber dormido en toda la noche, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. Sobre su escritorio, una montaña de documentos contenía los registros de abastecimiento de la compañía de apoyo de los últimos 3 años. Díganle al capitán Castillo que venga. Momentos después, el capitán entró con una expresión de nerviosismo. Con la furia del cóndor. Capitán Mateo Castillo a sus órdenes. Siéntese. Vargas señaló un sofá con un gesto de la barbilla. De entre la pila de papeles, sacó una hoja y se la entregó. ¿Sabe qué es esto? Castillo tomó el papel. Eran quejas de los soldados, pero no las que pasaban por el conducto oficial. Estaban escritas en trozos de cuadernos arrancados, en servilletas de papel, incluso en el reverso de una caja de galletas. Las letras, torpes y desesperadas, habían sido recopiladas y pegadas en una sola hoja. Esto lo recogí anoche, mientras recorría los dormitorios sin que me vieran. Hay un rumor de que el buzón de quejas oficial es revisado por el sargento Quispe, así que los soldados no se atreven a usarlo. Querían hablar conmigo, pero no podían. Así que tuve que ir yo a buscarlos. A medida que Castillo leía, sintió que la cara le ardía de vergüenza y no pudo levantar la vista. El jefe Quispe dice que hay que ahorrar combustible y no enciende la calefacción. La temperatura en el dormitorio está bajo cero. Vi al jefe Quispe cargando cajas de galletas y latas de atún del comedor en su camioneta. Si decimos que estamos enfermos,
nos dice que es falta de fibra y nos castiga con ejercicios. No eran quejas. Eran gritos de auxilio. Los gritos de dolor de sus propios hombres, a los que él, su comandante, había ignorado. ¿Y usted, como comandante de compañía, qué hizo? ¿Por miedo a Quispe? ¿O por simple pereza? La voz de Vargas era fría, pero en el fondo se percibía una profunda decepción. Lo siento, mi coronel. Fui un inútil. La voz de Castillo era apenas un susurro. Con la excusa de que Quispe era un veterano que conocía la base como la palma de su mano, le delegué todo. No tengo excusas. Si no tiene excusas, demuéstrelo con acciones. Vargas se levantó y miró por la ventana. A lo lejos, de la chimenea del cuartel de la compañía de apoyo, ascendía una débil columna de humo. Ese humo es una farsa. Mis soldados están muriendo de frío. A partir de ahora, comienza la operación. El enemigo no está afuera. Está aquí adentro. Ese escudo que Quispe llama experiencia en el terreno, hoy mismo lo voy a hacer añicos. ¿Qué debo hacer, mi coronel? Esta tarde, a las 14 horas, realizaré una inspección general de todo el equipamiento. Sin previo aviso. Quispe intentará ganar tiempo para manipular los registros. Su misión es bloquear todos sus movimientos. Impida que haga una sola llamada telefónica, que se reúna con nadie. Aíslelo por completo. ¿Entendido? Entendido. Juro por mi carrera militar que cumpliré la misión. Los ojos de Castillo brillaban con una nueva determinación. No podía seguir siendo un comandante de paja. A las 2 de la tarde, la sirena de emergencia resonó en toda la base. Alerta general. Inspección de equipamiento. Todo el personal debe reunirse en el patio de armas en 10 minutos. Quispe, que estaba tomando un café en la oficina de administración, dio un respingo y derramó la bebida caliente sobre sus papeles. ¿Qué demonios es esto? ¿Una inspección? No estaba en el cronograma. Rápidamente, agarró el teléfono. Iba a llamar al encargado del almacén para decirle que escondiera ciertos registros, pero justo en ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Suelte ese teléfono, sargento. Era el capitán Mateo Castillo. Detrás de él, el oficial de guardia, armado, lo respaldaba. ¿Qué significa esto? Estoy en medio de un asunto urgente. A partir de este momento, todas las comunicaciones con el exterior quedan prohibidas. Son órdenes directas de la comandante del regimiento. Usted vendrá conmigo al patio de armas. Inmediatamente. Oiga, capitán, ¿me está dando órdenes a mí? ¿Se ha olvidado de quién soy? Quispe se le acercó con los ojos encendidos de furia, pero Castillo no retrocedió. Al contrario, lo miró directamente a los ojos y dijo con una voz helada. No lo he olvidado. Usted es mi subalterno, el sargento técnico de primera Javier Quispe. Y yo soy su superior, el capitán Mateo Castillo. Si se niega a obedecer, solicitaré su arresto inmediato por insubordinación. Ahora, en marcha. Quispe se quedó con la boca abierta. Este no era el mismo capitán acobardado de siempre. Era evidente que algo o alguien le había dado una nueva confianza. Apretando los dientes, Quispe agarró su gorra. ¿Así que quieres jugar a esto, eh? Bien, juguemos. Los papeles ya están todos cuadrados. A ver si eres capaz de encontrar algo. Pero Quispe no podía ni imaginar que el objetivo de Vargas no eran los malditos papeles. Ella estaba preparada para atacar el corazón de lo que él creía su fortaleza inexpugnable, el terreno mismo. El patio de armas era un mar de cientos de soldados, decenas de vehículos y todo tipo de pertrechos militares alineados en perfecto orden. A pesar del viento gélido que soplaba con violencia, los hombres permanecían en posición de firmes. La coronel Vargas no subió a la tarima de honor. En su lugar, caminó lentamente entre las filas de soldados, inspeccionando personalmente el equipo. Sus manos se movían con una pericia asombrosa y sin vacilación. Desmontaba el cerrojo de un fusil para comprobar su lubricación, se metía debajo de un camión para revisar el desgaste de las juntas y los pernos. No era una inspección para la galería. Era una revisión real, una habilidad adquirida en sus años en la FOES, donde la vida dependía de que cada pieza del equipo funcionara a la perfección. Javier Quispe la observaba desde la distancia, riéndose para sus adentros. Ja,
¿Qué sabrá una mujer de estas cosas? A lo mucho, mirará si está limpio el polvo. Vargas pasó junto a la fila de vehículos y se acercó a la zona donde se apilaban los suministros de campaña. Allí, Quispe había dispuesto una selección de materiales nuevos y relucientes para impresionar. Supongo que esto no es todo, ¿verdad? Preguntó Vargas, volviéndose hacia él. No, mi coronel. Este es todo el material disponible que tenemos actualmente. Coincide exactamente con el inventario. Respondió Quispe con un descaro absoluto. Vargas tomó uno de los sacos de dormir expuestos. Era un modelo nuevo, grueso y acolchado. Bien. Si lo que dices es cierto, significa que todos nuestros soldados duermen tan cómodamente como esto. De repente, se dirigió al final de la formación, donde se encontraba un soldado raso de rostro aniñado. ¿Cuál es su nombre? Soldado, mi coronel. Choi Minsu, soldado Flores, mi coronel. Soldado Flores, mi coronel. Flores. Traiga el saco de dormir que usa actualmente. Las pupilas de Quispe se dilataron. Mi coronel, ¿es realmente necesario revisar el equipo personal de cada soldado? Cierre la boca. La orden de Vargas fue tan tajante que Quispe retrocedió un paso. Un momento después, el soldado Flores regresó con su saco de dormir. Cuando Vargas lo extendió en el suelo, lo que apareció fue un trozo de tela raído y delgado, con el relleno completamente aplastado. Tenía manchas de moho en varios lugares y la cremallera estaba rota. ¿Es este el material disponible del que hablabas? Vargas le arrojó el saco de dormir viejo a la cara a Quispe. Es que el abastecimiento es escaso, y a los reclutas nuevos todavía no se les ha podido entregar el material nuevo. Mentira. Vargas sacó su smartphone del bolsillo. En la pantalla, se veían varias fotos del interior del almacén. En un rincón oscuro, ocultas detrás de otras cajas, había pilas de sacos de dormir de último modelo y ropa térmica de invierno. Eran las pruebas que Vargas había obtenido durante su incursión nocturna la noche anterior. ¿Y qué son estos suministros, escondidos en un rincón como si fueran ratas? ¿No será el material que estabas apartando para venderlo fuera? El rostro de Quispe se volvió del color de la ceniza. No, no. Eso es material de reserva. Para situaciones de combate. ¿Situaciones de combate? Mis soldados están muriendo de frío ahora mismo y tú hablas de reservas. Serán reservas para llenarte los bolsillos. El grito de Vargas resonó en todo el patio de armas. Los soldados contuvieron la respiración. Una sensación de catarsis, de justicia largamente esperada, recorrió sus pechos. Para ellos, que habían sufrido en silencio la tiranía de Quispe, la ira de la comandante era como una salvación. Sargento Rojas, un paso al frente. Ante la llamada, el encargado del comedor se adelantó, arrastrando los pies. Quispe le lanzó una mirada asesina, pero Rojas ya estaba completamente abrumado por la presencia imponente de la coronel. Diga la verdad. ¿A dónde iba a parar todo este material? Si no habla, será considerado cómplice. ¿Prefiere que lo den de baja y lo metan en la cárcel, o va a defender su honor como soldado ahora mismo? Rojas miró el saco de dormir raído del soldado Flores, y algo dentro de él se rompió. Él también había sido un soldado joven una vez. Con los labios temblorosos, finalmente habló. El sargento Quispe había acordado venderlo a una tienda de artículos de camping en Juliaca. Un camión iba a venir a recogerlo esta noche. Oye, maldito traidor. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué estupideces estás diciendo? Quispe perdió el control y se abalanzó sobre Rojas. Justo cuando iba a lanzar un puñetazo, se escuchó un golpe seco. Quispe cayó al suelo, revolcándose de dolor. En una fracción de segundo, Vargas le había torcido el brazo, bloqueado la pierna y derribado. Las técnicas de combate cuerpo a cuerpo que aprendió en la FOES brillaron en todo su esplendor. ¡Ah, mi brazo! Gritó Quispe. Vargas lo inmovilizó en el suelo, presionando su brazo contra la espalda, y lo miró con un desprecio glacial. ¿Agredir a un subordinado? ¿Y delante de un oficial superior? Se ajustó la boina y susurró con voz queda. Javier Quispe, ni siquiera eres un soldado. Eres un simple ladrón con uniforme. Y hoy, voy a ponerle fin a tu sucia carrera. Policía militar, entren. A su señal, una patrulla de la policía militar que esperaba fuera entró en el patio de armas con las sirenas a todo volumen.
Quispe, con la cara hundida en el polvo, pataleaba y luchaba, pero no podía escapar del agarre férreo de Vargas. Los cientos de soldados reunidos en el patio fueron testigos de la escena. Vieron cómo el hombre que había reinado como un tirano absoluto era aplastado bajo la bota de la nueva comandante. Fue el presagio de un nuevo viento que soplaba en los cóndores de Puno, un vendaval andino que llegaba para barrer la corrupción. Vargas no entregó a Quispe a la policía militar de inmediato. En su lugar, lo agarró por el cuello del uniforme y lo puso de pie. Las esposas pueden esperar. Todavía tengo algo que mostrarte. Quispe la miró con ojos llenos de terror. Esa mujer no era un demonio. Era un juez, dictando sentencia sobre un pecador. Sígueme. ¿De verdad creíste que no encontraría tu libro de cuentas secreto? Al oír esas palabras, las piernas de Quispe cedieron. El sometimiento físico era aterrador, pero el miedo a que todos sus secretos más sucios fueran expuestos era mucho peor. Vargas arrastró al tambaleante Quispe hacia el edificio principal. El capitán Castillo y otros oficiales lo siguieron. En sus pasos, ya no había rastro de vacilación. El cielo de Puno seguía siendo de un gris plomizo, pero en el corazón de los soldados, una nueva llama había comenzado a arder. Tras el tumulto en el patio de armas, la coronel Vargas arrastró bruscamente a Javier Quispe hacia la sala de calderas, ubicada en la parte trasera del edificio principal. Una vieja puerta de metal se abrió con un chirrido, liberando una bocanada de aire viciado, con un olor penetrante a diésel y un calor sofocante que golpeó sus rostros. Este era el lugar más secreto y sucio de la base, el espacio que Quispe consideraba su santuario personal. Quispe fue empujado al interior, sujetado por dos policías militares. Su uniforme estaba cubierto de tierra y en su rostro se mezclaba una extraña expresión de indignación y pánico. «Mi coronel, ¿qué cree que está haciendo? Por muy comandante que sea, actuar así sin una orden judicial es ilegal. Es una violación de mis derechos», gritó, su voz resonando en el espacio cavernoso. Pero Vargas lo ignoró por completo. Caminó directamente hacia un viejo armario metálico en un rincón. Estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y un cartel que decía, «Prohibido el ingreso a personal no autorizado». ¿Derechos? ¿Un hombre que vende el arroz de sus soldados y roba la ropa de abrigo que les pertenece se atreve a hablar de derechos? Vargas sacó un par de guantes de algodón blanco de su bolsillo y se los puso. En lugar de abrir el armario, desvió su mirada hacia una enorme tubería que corría junto a él, cruzando el techo. Una gruesa tubería de agua caliente, cuya parte superior quedaba en un punto ciego, fuera de la vista de cualquiera que entrara. Javier Quispe, usted tiene un hábito. Cuando se pone nervioso, mira instintivamente hacia arriba y a la izquierda. Lo hizo antes en el patio de armas. Las pupilas de Quispe se contrajeron violentamente. ¿Dentro del aislante térmico de esa tubería ahí es donde guarda su caja fuerte? ¿De qué está hablando? Eso es solo una tubería. La voz de Quispe se quebró. Vargas le hizo un gesto al capitán Castillo. «Capitán, verifique la parte superior». «Entendido». Castillo trajo una escalera y subió. Quispe sintió que no podía respirar. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. Allí, en ese escondite, estaba el registro de todas sus transacciones de los últimos 5 años, las libretas de sus cuentas bancarias a nombre de testaferros y fajos de dinero en efectivo. Era su caja de Pandora, la prueba que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía ser descubierta. El capitán palpó a lo largo de la junta del aislante. Unos segundos después, su mano extrajo un paquete pesado, envuelto en múltiples capas de plástico negro. «Lo encontré. Hay algo aquí». «No. Eso es mío. No lo toques». Quispe se retorció como un animal atrapado, pero la fuerza de los policías militares era superior. Castillo bajó y le entregó el paquete a Vargas. Ella, con una calma exasperante, desenvolvió lentamente el plástico. Dentro aparecieron 2 cuadernos universitarios viejos, varios sellos y una pila de billetes de 100 soles. Vaya, vaya. Bastante efectivo. Deben ser más de 30.000 soles. Vargas apartó el dinero y abrió uno de los cuadernos. 5 de diciembre de 2023, 2.000 litros de diésel. Señor Gálvez. Depósito confirmado. 10 de enero de 2024, factura falsa por mantenimiento de cocina, 2.000 soles desviados para gastos de representación, de la oficina de logística.
Vargas leyó en voz alta, pasando las páginas una por una. El rostro de Quispe se transformó en una máscara de terror. No era un simple libro de contabilidad. Era su sentencia de muerte. Muy meticuloso. Nombres de los sobornados, fechas, montos, incluso el propósito del gasto. ¿Acaso lo anotabas todo con tanto detalle para poder chantajear a tus cómplices más tarde? Ante la aguda observación de Vargas, Quispe bajó la cabeza. Era cierto. En el mundo del crimen, donde nadie confía en nadie, había mantenido ese registro como un seguro de vida, un arma para llevarse a todos con él si alguna vez caía. Pero ahora, ese seguro se había convertido en la daga que le atravesaba el corazón. Los nombres en este cuaderno: señor Gálvez, señor Torres, ingeniero Mendoza, desde contratistas locales hasta proveedores de alimentos de Arequipa. ¡Qué red más extensa! Me pregunto dónde estarán todos ahora. Vargas sonrió fríamente y sacó su teléfono, activando el altavoz. Sí, mi coronel. Habla el jefe de la policía militar. ¿Los tienen? Afirmativo. Todos los empresarios mencionados en la lista están siendo interrogados en calidad de testigos. Están compitiendo para ver quién delata primero a Quispe, afirmando que él fue el cerebro de todo. La obtención de pruebas es solo cuestión de tiempo. El sonido de la llamada resonó en la sala de calderas. Quispe se derrumbó, sus piernas perdiendo toda fuerza. Su sólido castillo de naipes, su red de contactos en toda la región de Puno que había cultivado con favores y amenazas, se estaba desmoronando como un dominó. ¿Lo oyes? Esas personas a las que llamabas compadres, con las que compartías piscos y parrilladas, te están apuñalando por la espalda. Vargas se agachó hasta que sus ojos quedaron al nivel de los de Quispe. ¿Empiezas a entender la situación? No te van a procesar por simple malversación. Serás juzgado como un traidor, como un cáncer que ha carcomido a esta institución desde dentro. Mi coronel, por favor, una oportunidad, sollozó Quispe. Cometí un error terrible. Devolveré todo el dinero. Todo. Se lo ruego. Se aferró al pantalón de Vargas, suplicando. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una humillación abyecta. Vargas apartó su mano como si estuviera tocando algo sucio. El dinero, por supuesto, será devuelto al Estado. Pero tu crimen no se puede lavar con dinero. Mientras tus soldados temblaban de frío, tú comías caliente. Convertiste a los hijos que sus padres nos confiaron en esclavos para satisfacer tu codicia. Se levantó, guardando los cuadernos de nuevo en el plástico. Capitán Castillo. Sí, mi coronel. Estas pruebas no se entregan a la policía militar. Las guardaré yo. Pero mi coronel, el procedimiento indica. He dicho que las guardaré yo. La voz de Vargas no admitía réplica. Esto aún no ha terminado. Antes de llevar a este hombre ante un tribunal, hay algo más que debo confirmar. Castillo, aunque confundido, asintió, entendiendo que había un propósito más profundo en la mirada de la comandante. Vargas miró a Quispe por última vez. Javier Quispe, esta noche no la pasarás en un calabozo común. Irás a una celda de aislamiento. Y allí, quiero que pienses muy bien qué era lo que tanto querías proteger. Si era realmente el dinero, o algo más. Hizo un gesto a los policías. Llévenselo. Quispe fue arrastrado fuera, dejando tras de sí un silencio denso. Solo Vargas y Castillo quedaron en la sala de calderas. Mi coronel, preguntó Castillo con voz temblorosa, con pruebas tan contundentes, ¿por qué no iniciar el proceso de inmediato? Vargas pasó la mano por una de las frías tuberías. Mandar a un tipo como él a la cárcel es fácil, capitán. Pero cumplirá su condena y saldrá. Quizás incluso pueda disfrutar del dinero que logró esconder. Lo que yo quiero no es eso. Sus ojos brillaron con una luz gélida. Lo que yo quiero es que pierda todo lo que valora. Su honor, su dinero, y que incluso su propia familia lo abandone. Un final miserable. Ese es el castigo que yo le impongo. Un escalofrío recorrió la espalda de Castillo. La coronel Elena Vargas no era una simple militar. Para destruir el mal, era capaz de volverse más implacable que el mal mismo. Era una verdadera cazadora. En el sótano del cuartel general del regimiento se encontraba una celda de detención temporal. Sin ventanas, estrecha y húmeda, era el lugar donde Javier Quispe sentía que se estaba volviendo loco.
El único sonido que rompía el silencio era el zumbido monótono de un ventilador en el techo. Había perdido la noción del tiempo. ¿Dónde me equivoqué? Todo era perfecto. Durante 30 años, nadie había descubierto nada. Se golpeaba la cabeza contra la pared, repitiéndoselo una y otra vez. Antes de que llegara Elena Vargas, él era el poder en la sombra de todo el regimiento. Los comandantes anteriores habían sido fáciles de manejar, un poco de dinero por aquí, un favor por allá, y todos miraban para otro lado. Pero esta mujer era diferente. No había soborno ni amenaza que funcionara con ella. El pesado cerrojo de la puerta de metal sonó, y un haz de luz inundó la celda. Quispe parpadeó, levantando la cabeza. Era la coronel Vargas. En su mano llevaba una carpeta. Acercó una silla y se sentó frente a él. ¿Qué tal la comida? Quispe no respondió. El rancho insípido y maloliente apenas si podía pasar por su garganta. Si no quieres hablar, entonces escucha. Vargas abrió la carpeta. Esta tarde, tu cuñado fue citado a declarar ante la Fiscalía Militar. El cargo, encubrimiento de ganancias ilícitas y lavado de activos. Los ojos de Quispe se abrieron como platos. ¿Por qué se meten con mi cuñado? Él no sabe nada. ¿Qué no sabe nada? El dinero que robaste lo blanqueaste a través de una empresa fantasma a su nombre. Con ese dinero, tu cuñado se compró un departamento en Arequipa y tu esposa se dedicó a comprar carteras de lujo. Ya lo hemos investigado todo. Vargas le puso un extracto bancario frente a los ojos. Febrero de 2024, retiro de 5.000 soles, apoyo familiar cuñado. Marzo de 2024, retiro de 10.000 soles, matrícula universidad hija. Las manos de Quispe comenzaron a temblar. El dinero para la educación de su única hija, la niña de sus ojos, provenía de la sangre y el sudor de sus soldados. La verdad, cruda y brutal, lo estaba destrozando. A mi familia no. No toque a mi familia, se lo suplico. Fui yo. Yo hice todo. Gritó, su voz rota por la desesperación. Vargas permaneció impasible. La ley no entiende de sentimentalismos. Las consecuencias de tus actos las pagará también tu familia. Son cómplices. Hizo una pausa, esperando que la desesperación de Quispe alcanzara su punto máximo. Y hay algo más. Esos compadres de los que tanto te enorgullecías, sacó otro documento. Era una declaración jurada. Declaración del constructor, señor Gálvez. El sargento Quispe fue el primero en exigir dinero. Me amenazó con retrasar los pagos de la obra si no cooperaba. Declaración del proveedor de alimentos, señor Torres. El sargento Quispe me ordenó que le entregara carne de menor calidad y que le diera la diferencia en efectivo. Malditos traidores. Gruñó Quispe entre dientes. Los recuerdos de brindis y abrazos con esos hombres pasaron por su mente como un relámpago. No eran amigos. Eran moscas atraídas por el poder que él ostentaba. Ahora que su poder se había desvanecido, lo estaban devorando para salvarse a sí mismos. Estás solo, Quispe. En el ejército y en la vida civil. No hay nadie que pueda ayudarte. Vargas cerró la carpeta y lo miró fijamente. 30 años de servicio militar, Javier Quispe. Y qué final tan patético. En lugar de una ceremonia de retiro con honores, vas a salir en las noticias, esposado. Suboficial de los Cóndores de Puno, malversó miles de soles con ayuda de su familia. ¿No te parece un titular perfecto? ¡Ah! Quispe se agarró la cabeza, gritando de angustia. La sola imagen era una tortura. Su hija siendo señalada en la universidad, su esposa sin poder levantar la cabeza en el mercado. Era un dolor peor que la muerte. Cálmate. Todavía te queda una oportunidad. La voz de Vargas se volvió un susurro bajo y penetrante. Quispe dejó de gritar, levantando la cabeza con un atisbo de esperanza. ¿Una oportunidad? ¿Hay una manera? La decisión es tuya. Vargas sacó un sobre blanco de su uniforme y lo puso sobre la mesa. No tenía nada escrito. ¿Te preguntas qué es esto? Es tu única salida. O mejor dicho, la última soga para salvar, al menos, a tu familia. Empujó el sobre hacia él. Ábrelo. Con manos temblorosas, Quispe tomó el sobre. Dentro había una sola hoja de papel. Al leerla, no podía creer lo que veía.
Era un formulario de solicitud de retiro voluntario. Elige. Puedes ir a juicio, pasar años en la cárcel, convertir a tu familia en delincuentes fichados y vivir el resto de tu vida en la vergüenza. Los ojos de Vargas brillaron con una intensidad depredadora. O puedes quitarte el uniforme en silencio y desaparecer de aquí. Si firmo, ¿dejarán en paz a mi familia? Si admites tu culpabilidad, te retiras voluntariamente y devuelves hasta el último sol que robaste. Yo misma me encargaré de detener la investigación sobre tu familia. Haré lo posible para que tu cuñado y tu esposa reciban una suspensión de la pena. Por supuesto, para devolver el dinero tendrás que vender tu casa, tus terrenos, todo lo que tengas. Quispe tragó saliva. Era el camino a la ruina total, a convertirse en un mendigo. Pero también era la única forma de proteger a su familia. No tienes mucho tiempo. Decide antes de mañana por la mañana. En cuanto amanezca, la policía militar vendrá a buscarte para tu traslado oficial. Y entonces, el asunto estará fuera de mis manos. Vargas se levantó y caminó hacia la puerta. Ah, y una cosa más. Se detuvo, con la mano en el pomo. Tu pensión. También tendrás que renunciar a ella. No es un retiro con deshonor, pero como te retiras voluntariamente justo antes de un consejo de disciplina, tendrás que aceptar el recorte. Es mejor que ir a la cárcel, ¿no crees? La puerta se cerró con un sonido metálico, y la oscuridad volvió a engullir la celda. Quispe miró fijamente el formulario sobre la mesa. El papel blanco le parecía la bandera de rendición que se burlaba de su vida entera. No puedo creerlo, así es como caigo. Se desplomó sobre la mesa, sollozando amargamente. La realidad, más fría que el viento de la puna, le calaba hasta los huesos. La noche en que el todopoderoso Javier Quispe fue derrotado por completo por una coronel recién llegada. Afuera, el toque de Diana comenzaba a sonar débilmente, pero él sabía, con una certeza absoluta, que para su vida ya no habría un nuevo amanecer. En el pasillo, Elena Vargas respiró hondo. El capitán Castillo, que le esperaba, se acercó. ¿Cómo ha ido, mi coronel? Mordió el anzuelo. Es un hombre que adora a su familia. No tenía otra opción. ¿De verdad va a dejarlo ir así? ¿No debería pagar por todo lo que hizo? Capitán, ¿sabe qué castigo es más cruel que la cárcel? Dijo Vargas, mirando el amanecer a través de una ventana. A un hombre que ha vivido toda su vida como un rey dentro de la burbuja del ejército, lo despojas de su poder, su dinero y su honor, y lo arrojas desnudo a la jungla de la vida civil. Para Javier Quispe, eso será el verdadero infierno. Una sonrisa helada se dibujó en los labios de Vargas. Ya estaba viendo más allá de la caída de Quispe, hacia su completa y absoluta aniquilación. No era un simple castigo. Era la destrucción total. La luz azulada del amanecer se filtró por la pequeña ventana de la celda de aislamiento. Javier Quispe había pasado la noche en vela. Tenía los ojos hundidos y los labios secos y agrietados. Sobre la mesa, el formulario de retiro y un bolígrafo yacían como objetos de un ritual macabro. Si firmo, todo habrá terminado. Tocó el papel con dedos temblorosos. 30 años. Había dedicado su juventud a construir su vida en el ejército. Aunque fuera por la puerta de atrás, robando y estafando, el uniforme había sido su fuente de poder, y sus galones, su identidad. Tener que despojarse de todo ello con sus propias manos. El sonido del cerrojo lo sobresaltó. Entró la coronel Vargas, con el mismo uniforme y la misma expresión gélida del día anterior. A los ojos de Quispe, parecía más temible que la propia muerte. Se acabó el tiempo, sargento. Dijo Vargas sin mirar su reloj. Sus instintos eran más precisos. ¿Ha tomado una decisión? ¿O prefiere que llame a la escolta de la policía militar? Hay algunos periodistas afuera, esperando para sacarle una foto. ¿Ve periodistas? Ya se lo dije. El escándalo de corrupción que sacude a los cóndores de Puno. Es una primicia. Y el artículo quedaría mucho mejor con una foto de su esposa y su hija. No. Por favor, eso no. Quispe agitó las manos desesperadamente. Podía soportarlo todo, menos que el rostro de su hija apareciera en las noticias. Era su último vestigio de orgullo como padre. Entonces firme. No quiero perder más tiempo. Vargas señaló el formulario con la barbilla. Quispe tomó el bolígrafo.
Le temblaba tanto la mano que apenas podía escribir. Respiró hondo varias veces. Si firmo esto, dejarán en paz a mi familia. Finalmente, con una mano temblorosa, escribió su nombre, Javier Quispe. Un nombre que hoy le parecía extraño y miserable. En el momento en que estampó su huella digital en la casilla de la firma, una gruesa lágrima cayó de sus ojos, manchando el papel. Buena decisión. La más inteligente. Vargas le arrebató el formulario y lo revisó. A partir de este momento, su proceso de retiro se tramitará por vía de urgencia. Ya tengo la aprobación del comandante de la división. Mi coronel, si devuelvo todo el dinero, ¿de verdad cumplirá su promesa sobre mi familia? Mantengo mi palabra. Si liquida hasta el último céntimo de la deuda con el Estado, aunque tenga que venderlo todo, daré por cerrada la investigación sobre su familia. Pero usted se quedará sin nada. Quispe bajó la cabeza. El dinero y el estatus que había acumulado durante toda una vida se habían convertido en humo en un instante. Levántese. Queda una última cosa por hacer. ¿El qué? Hacer las maletas. Tiene que desalojar la vivienda de servicio. Hoy mismo. Vargas lo hizo caminar por delante de ella fuera de la celda. En el pasillo, el capitán Castillo y los policías militares esperaban. Cuando Quispe apareció, todas las miradas se clavaron en él. Antes, esos mismos hombres habrían evitado su mirada, temerosos. Ahora, lo observaban con una mezcla de desprecio y lástima. Se dirigió a la oficina de logística, su antiguo reino. Al abrir la puerta, se encontró con la mirada del sargento Rojas, que estaba organizando unos archivos. Ah, jefe. Rojas desvió la vista rápidamente y continuó con su trabajo. Los demás hicieron lo mismo. Nadie le saludó. Era como si ya fuera un fantasma. Quispe se acercó a su escritorio y comenzó a recoger sus efectos personales, una foto de su familia, una vieja agenda, su pluma estilográfica favorita. Mientras guardaba sus cosas en una caja de cartón, sus movimientos eran lentos, cargados de una infinita desolación. Apúrese, que su reemplazo está esperando, dijo Vargas, apoyada en el marco de la puerta. Quispe sintió un nudo de rabia en la garganta, pero se lo tragó. Ya no le quedaban fuerzas ni para protestar. Salió de la oficina con la caja en brazos. En ese momento, los soldados terminaban su formación matutina y salían en tropel del patio de armas. Quispe agachó la cabeza, intentando pasar desapercibido entre ellos. Oye, ¿ese no es el jefe Quispe? Va de civil. Parece que se va. Qué bueno, carajo. Por fin. Por culpa de ese tipo hemos sufrido como perros. ¡Qué alivio! Los murmullos de los soldados eran como puñales. Hablaban lo suficientemente alto como para que él los oyera. En otros tiempos, habría ido directamente a castigarlos. Ahora, solo podía acelerar el paso, huyendo. Al llegar a la garita de entrada, Vargas, que lo había seguido, se detuvo. Hasta aquí. En cuanto cruce esa puerta, será un civil. No vuelva a acercarse a esta base nunca más. Quispe se dio la vuelta. Miró la base en la que había pasado 30 años de su vida. Cada rincón guardaba un recuerdo, pero ahora, ningún lugar lo acogía. ¿Mi coronel de verdad fue un hombre tan malo? La última pizca de su antiguo yo se convirtió en una pregunta desesperada. Vargas respondió con un rostro impasible. Usted no fue un hombre malo. Fue un hombre corrupto. Un tumor que, de no ser extirpado, habría matado al cuerpo entero. Así que no culpe a nadie. Esto es consecuencia de sus propios actos. Ante su respuesta gélida, Quispe esbozó una sonrisa amarga. Sin decir nada más, cruzó la garita. El sonido metálico de la puerta cerrándose a su espalda resonó como el requiem que anunciaba el fin de la era de Javier Quispe. Vargas observó su figura encorvada alejarse por un momento, y luego se volvió hacia el capitán Castillo. La limpieza ha terminado. Ahora, es hora de ventilar. Entendido, mi coronel. La voz de Castillo sonó clara y fuerte, como el aire fresco de la mañana. El viento helado de Puno seguía soplando, pero el hedor apodrido que lo impregnaba había desaparecido. Una semana después de que Javier Quispe fuera expulsado de la base, un cambio casi sísmico había transformado la compañía de apoyo de combate. Lo primero que cambió fue el aire.
El olor a tabaco rancio y alcohol barato de la oficina de administración fue reemplazado por el aroma de café recién hecho y el sonido enérgico de los teclados. El capitán Mateo Castillo ya no era un comandante de paja. Llegaba temprano cada mañana, supervisando personalmente todo, desde el menú de los soldados hasta el estado de los dormitorios. Recuperar el control de la logística que Quispe había monopolizado no fue fácil, pero el apoyo incondicional de la coronel Vargas y la ayuda de sus oficiales lo hicieron posible. Mi capitán, el inventario del almacén está completo. Recuperamos toda la ropa de invierno y los calentadores que Quispe iba a vender y ya se han distribuido entre el personal, informó un joven teniente, con el rostro sonrojado por la emoción. Buen trabajo. ¿Cuál ha sido la reacción de los muchachos? Están eufóricos. Los reclutas nuevos casi lloran cuando recibieron sus sacos de dormir. Dicen que por fin podrán dormir sin pasar frío. Están todos felices. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Castillo. Era la satisfacción del deber cumplido, una emoción que sentía por primera vez en su carrera. En ese momento, la coronel Vargas entró en la oficina sin anunciarse. Con la furia del cóndor. Se cuadraron los oficiales. Vargas respondió al saludo y se sentó. El ambiente ha mejorado mucho. Y ya no huele a podrido. Gracias, mi coronel. Todo es gracias a usted. La moral de la tropa está por las nubes. La moral nace de un estómago lleno y una cama caliente. Han trabajado duro limpiando el desastre que dejó Quispe. Vargas puso un sobre la mesa. Este es el informe de recuperación de los fondos malversados. Es el dinero que se obtuvo de la venta de las propiedades de Quispe. Usen este dinero para reemplazar todas las tuberías viejas de la calefacción y para comprar libros nuevos para la biblioteca de la tropa. Lo que sobre, úsenlo para mejorar el rancho. Castillo tomó el sobre, conmovido. El dinero que Quispe había robado volvía a sus legítimos dueños, los soldados. Era la verdadera justicia. Entendido, mi coronel. No se malgastará ni un sol. Y en cuanto al sargento Rojas y los otros suboficiales, la voz de Vargas se tornó seria. Los hombres que habían sido los secuaces de Quispe vivían en un estado de pánico, esperando su castigo. He decidido suspender la apertura de un consejo de disciplina para ellos. Pero, mi coronel, ellos también fueron cómplices. Sin duda tienen su parte de culpa. Pero también son padres de familia, y en parte actuaron bajo la presión de Quispe. Y lo más importante, si los damos de baja a todos ahora, la operatividad de la unidad se paralizará. Vargas analizaba la situación con una lógica fría. No era una destructora, era una comandante. Su prioridad era normalizar la unidad. Capitán Castillo, su tarea es recuperarlos. Dals una segunda oportunidad. Pero si vuelven a desviarse, no seré yo quien los castigue. Tendrá que hacerlo usted mismo, con sus propias manos. ¿Podrá hacerlo? Castillo entendió el profundo significado de sus palabras. Vargas le estaba transfiriendo por completo la autoridad, enseñándole que el perdón y la capacidad de rehabilitar a un subordinado también eran virtudes de un líder. Entendido, mi coronel. Asumo la responsabilidad de convertirlos en verdaderos soldados. Bien. Confío en usted. Vargas se levantó. Y hoy almorzaré en el comedor de la tropa. Quiero comprobar si el rancho ha mejorado. Sí, mi coronel. Hoy el menú es lomo saltado. No la decepcionaremos. A la hora del almuerzo, el comedor de la tropa bullía de energía. El antiguo guiso aguado con trozos de carne flotando había sido reemplazado por un lomo saltado generoso y aromático. Los soldados sonreían mientras llenaban sus bandejas. Cuando Vargas apareció, hubo un momento de tensión, pero esta se disipó rápidamente cuando ella tomó una bandeja y se sentó de forma natural en una mesa con los reclutas más jóvenes. ¿Qué tal está?, le preguntó al soldado a su lado. Con la furia del cóndor. Está delicioso, mi coronel. Es la mejor comida que he probado desde que llegué, respondió el joven con la boca llena. Vargas sonrió y le puso la salchicha de su propia bandeja en la del soldado. Come bien. Un soldado bien alimentado defiende mejor a su patria. Observando la escena, el capitán Castillo y los otros oficiales sintieron un nudo en la garganta. Vieron el lado humano de esa comandante que parecía hecha de hielo. Por fuera, era fría y dura, por dentro, se preocupaba por sus hombres más que nadie. Después del almuerzo,
Vargas salió al patio de armas. El sol cálido bañaba el campo, donde un grupo de soldados jugaba un partido de fútbol. Una escena impensable en la época de Quispe, quien prohibía usar el campo para no dañar el césped. Vargas observó la escena pacífica y respiró hondo. El aire frío ya no se sentía cortante. Ahora sí parece un lugar donde vive gente, pensó. Estuvo a punto de sacar un cigarrillo, pero se detuvo. Zona libre de humo. Sonrió y guardó la cajetilla. Las reglas empezaban por el comandante. En ese momento, alguien vino corriendo. Era el sargento Rojas. Se cuadró frente a ella, jadeando. Con la furia del cóndor, mi coronel. ¿Qué ocurre, sargento? Solo quería darle las gracias. Gracias por darnos otra oportunidad. Trabajaré hasta morir para merecerla. Los ojos de Rojas estaban llenos de lágrimas sinceras. Estaba profundamente agradecido por no haber sido desechado. No me lo demuestres con palabras, sino con hechos. Conviértete en un padre del que tus hijas puedan estar orgullosas. Sí, mi coronel. Entendido. Rojas saludó con una marcialidad renovada y se fue. Su espalda ya no se veía encorvada por la sumisión, sino erguida con la dignidad de un soldado. Vargas levantó la vista al cielo. Estaba azul, sin una sola nube. El viento de la Puna no se había detenido, pero ya no era un vendaval destructivo. Se había convertido en una brisa primaveral que traía consigo nuevos brotes. Sin embargo, Vargas lo sabía. La paz pertenece a quienes la defienden. Se ajustó el uniforme, y su mirada volvió a ser la de una cazadora. La siguiente es la segunda compañía. También me llega un olor extraño de allí. Su cacería aún no había terminado. La leyenda de Elena Vargas, la reformadora de los cóndores,